Buen día, soy Araínga Blas Eusebio, maestrante de UNIR México. En esta oportunidad enmarco al desarrollo del curso Mecanismos Alternativos de Solución a Controversias. Voy a presentar el análisis de la mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias dentro del sistema mexicano, centrándome en su aplicación en la justicia penal para adolescentes. El objetivo es determinar si este mecanismo contribuye al fortalecimiento de la justicia o si por el contrario implica un riesgo de abandono del derecho al debido proceso. El análisis se sustenta en la Constitución Federal, los tratados internacionales, las leyes secundarias, las leyes adjetivas y los reglamentos vigentes. La Constitución Política de los Estados Unidos de México, en su artículo 17, establece que las leyes deben prever mecanismos alternativos de solución de controversias. Este mandato constitucional expresa con claridad la intención del Estado de incorporar herramientas que permitan resolver conflictos de manera ágil, efectiva y con un enfoque restaurativo. En materia de adolescentes, la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 9, señala que las autoridades deben privilegiar procedimientos restaurativos y alternativos no adversariales en la atención de conflictos penales. Esto significa que la mediación no es una opción válida, sino una herramienta estructural del sistema especializado. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.3, exhorta a los estados a promover mecanismos que eviten la judicialización innecesaria. Asimismo, las reglas de Beijing, en su regla 11.4, recomiendan la utilización de medidas que reduzcan el conflicto y favorezcan la representación o la reparación del daño. Con estos fundamentos normativos, la mediación se presenta como un espacio neutral, seguro e imparcial, orientando al diálogo y al entendimiento entre víctimas y adolescentes. Este tipo de proceso no adversariales contribuyen a despresurizar los tribunales, agilizar la resolución de los casos y sobre todo garantizar el interés superior del adolescente, consagrado en el artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos de México. Para la mediación sea legítima, debe garantizar condiciones de igualdad entre las partes que intervienen. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución y de Controversias en materia penal, en su artículo 5, fracción 1, establece que ambas partes deben participar en igualdad de condiciones. En el artículo 8 obliga al facilitador a asegurar dicho equilibrio, evitando presiones directas o indirectas. El principio de voluntariedad también resulta esencial. De acuerdo con el artículo 5, fracción 2 y el artículo 22 de la misma ley, el consentimiento debe ser libre, informado y sin coacción. En el contexto de adolescentes, el artículo 18 de la misma ley añade que su participación solo puede darse cuando hayan comprendido plenamente el procedimiento y cuenten con acompañamiento adecuado.
La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12, reconoce el derecho del adolescente a expresar libremente la opinión del adolescente, a expresar libremente su opinión en todo procedimiento lo que afecte. Esto implica que la mediación solo es válida cuando el adolescente logra comprender las implicaciones de acuerdo y manifiesta su voluntad de forma clara, informada y consciente. La protección reforzada del adolescente se articula principalmente a través de su derecho a la defensa. El artículo 20, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a ser asistida por un defensor desde el primer acto del procedimiento. En cuanto a los acuerdos, en el artículo 98 de la Ley Nacional de Justicia para los Adolescentes señala que para cualquier decisión adoptada en estos mecanismos debe respetar el interés superior de la niñez. Eso es un principio universal que tenemos que respetar. Con la ley adjetiva del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 187, dispone que los acuerdos reparatorios deben ser voluntarios, proporcionales y sujetos en revisión de legalidad. En conjunto, estas normas buscan evitar presiones indebidas, que eso no debe ocurrir en ningún proceso que se conlleva, acuerdos desproporcionados. Muchas veces esto es doquier en los procesos como esta. Abusos de poder, desequilibrios entre víctimas y el adolescente. Además, estas normas que acabo de mencionar aseguran que las decisiones adoptadas en mediación sean legales, sobre todo sean restaurativas, proporcionales y revisadas por la autoridad competente. En consecuencia, en esta oportunidad nos planteamos una pregunta crucial. ¿Existe realmente un riesgo de abandono del debido proceso en este caso que hemos expuesto? Aunque la mediación está plenamente reconocida en el marco jurídico mexicano, los riesgos aparecen cuando no se cumplen los principios normativos mencionados. Por ejemplo, cuando existe presión para aceptar acuerdos. El defensor no está presente. El facilitador carece de imparcialidad. El adolescente desconoce sus derechos. Sin embargo, cuando la mediación se aplica de manera correcta, conforme a los artículos citados anteriormente, se garantiza que no se sustituye al debido proceso. Eso está clarísimo. No vulnera derechos fundamentales. No implica privatización de la justicia, ya que los mecanismos son gratuitos y supervisados por el Estado, conforme al artículo 3 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Amigos, señores del equipo colegiado, ¿a dónde queremos concluir con esta exposición? La mediación aplicada dentro del marco constitucional y legal mexicano constituye un mecanismo que, sí o sí, fortalece la administración de justicia. Ese mecanismo promueve soluciones restaurativas y proporcionales. Ese mecanismo respeta plenamente el debido proceso. Ese mecanismo garantiza la igualdad, la voluntad y la defensa jurídica. Ese mecanismo ofrece un espacio humanizado que contribuye a la reintegración del adolescente dentro de la sociedad. Se trata de un instrumento moderno,
pedagógico y profundamente restaurativo que complementa y robustece el sistema de justicia penal para adolescentes en México. Muchas gracias.